Soledad se encontraba de pie frente a la iglesia abandonada, sus últimas monedas en el bolsillo y una esperanza titilante en su corazón. El viento, que susurraba entre las viejas piedras cubiertas de musgo, parecía burlarse de su situación. ¿Qué haría con un templo en ruinas? Pero la verdad era que no tenía otra opción. La vida había sido cruel desde que Ramiro se fue, y sus hijos necesitaban un refugio, aunque fuera uno que otros habían olvidado. Sin embargo, cuando cruzó la puerta chirriante, un escalofrío recorrió su espalda. Un murmullo sutil, casi imperceptible, emanaba del altar. Mientras la luz del sol se filtraba a través de las ventanas rotas, iluminando el polvo en el aire, Soledad sintió que el lugar tenía una historia que contar. Pero, ¿qué secreto escondía realmente esa iglesia? La curiosidad creció en su interior, empujándola a explorar más profundamente. Fue entonces que su mirada se detuvo en el altar desgastado. Algo estaba allí, algo que parecía vibrar con una energía extraña. Con cada paso, sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos de su esposo. Ramiro había sido un hombre de fe, siempre creyendo en las posibilidades de redención. Pero él ya no estaba, y Soledad se enfrentaba a la dura realidad de ser madre y proveedor. Comenzó a cuestionarse, ¿había tomado la decisión correcta al comprar este lugar olvidado? Sin embargo, el murmullo se intensificó, llenando la iglesia con un eco inquietante. Mientras recorría el pasillo central, el sonido se transformó en un lamento, un llamado a la desesperación. Su corazón latía con fuerza, la intriga se convertía en una necesidad de descubrir la fuente de esa presencia que nunca dormía. ¿Qué había en el altar que la mantenía cautiva? Pero entonces un rasguño rompió el silencio, y Soledad se detuvo, conteniendo el aliento. A medida que se acercaba al altar, la luz del sol pareció desvanecerse, dejando la iglesia en penumbras. Su mano temblorosa tocó la madera desgastada, y de repente una sombra emergió de las sombras. Soledad retrocedió, pero no había tiempo para el miedo. La figura se materializó ante ella, un niño, sucio y asustado, con ojos grandes que reflejaban la soledad que ella misma sentía. «¿Quién eres?», preguntó Soledad, su voz apenas un susurro. El niño no respondió, pero su mirada decía más que 1000 palabras. Había una historia de dolor y abandono, y Soledad lo sabía. La injusticia de su propia vida se entrelazaba con la de él, y un impulso irrefrenable la llevó a acercarse. Mientras el niño temblaba, Soledad sintió que su corazón se expandía. ¿Podría ella, una viuda sin recursos, ofrecerle un hogar a un niño que también había perdido todo? La pregunta resonaba en su mente, pero la respuesta se encontraba en su pecho. Era un acto de amor, un sacrificio que ella estaba dispuesta a hacer. «Ven, pequeño, te ayudaré», dijo, extendiendo su mano hacia él. En ese momento, el murmullo del altar se desvaneció, como si una presencia oscura se hubiera aliviado, dejando espacio para la luz de la esperanza. Soledad sabía que su vida cambiaría para siempre. Mientras el niño tomó su mano, ella sintió que el peso del mundo se aliviaba. La iglesia, una vez un símbolo de desolación, ahora se convertía en un refugio. Juntos comenzarían a escribir una nueva historia, un relato de resiliencia y amor. Pero, ¿qué otros secretos guardaba la iglesia? ¿Qué desafíos se enfrentarían en su camino? Sin embargo, en ese instante, todo lo que importaba era que, a pesar de la oscuridad, había encontrado una razón para creer nuevamente. La presencia que nunca dormía había despertado su fuerza, y ahora Soledad estaba lista para luchar. El aire en la iglesia estaba impregnado de un silencio inquietante, como si las paredes mismas contuvieran secretos que anhelaban ser revelados. Soledad miró a Alex, el niño que había rescatado, y sintió una mezcla de compasión y determinación. ¿Qué historia lo había llevado a esconderse en un lugar tan sombrío? La injusticia que había marcado su vida resonaba en el eco de sus pasos, y Soledad sintió que el peso de su propia tragedia se unió al del niño. Mientras se adentraban en el altar, la penumbra parecía cobrar vida. Un leve susurro, como un lamento distante, flotó en el aire, haciéndola detenerse. «¿Lo oyes?», preguntó, su voz temblorosa. Alex asintió, sus ojos grandes reflejaban miedo y curiosidad.
Era un sonido que parecía venir de las sombras, una presencia que nunca dormía, que la aguardaba en este nuevo refugio. Soledad se acercó al altar, donde la madera crujía bajo sus pies. Con cada paso, la inquietud crecía, pero también lo hacía su determinación. No puedo dejar que esto nos detenga. Mientras examinaba el altar, notó una pequeña grieta en la base, como si algo estuviera oculto detrás de la madera desgastada. La curiosidad la impulsó a investigar más a fondo. ¿Podría haber algo valioso escondido allí? Fue entonces que una ráfaga de viento atravesó la iglesia, llevándose consigo un susurro que sonó como un lamento. Soledad sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Alex, espera aquí», dijo mientras retrocedía un paso. La advertencia de su instinto resonaba en su mente, pero la urgencia de descubrir la verdad la empujaba hacia adelante. ¿Podría haber algo o alguien que necesitara su ayuda? Mientras sus dedos rozaban la grieta, un destello de luz escapó de su interior, iluminando su rostro con un resplandor casi etéreo. Alex se acercó, sus ojos brillando con asombro. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz un susurro cargado de miedo. «No lo sé», respondió Soledad, sintiendo que la curiosidad se convertía en algo más profundo, algo que desafiaba su cordura. De repente, la luz se intensificó y una figura se materializó ante ellos. Era una mujer, su rostro pálido y triste, con un aire de melancolía que resonaba en el corazón de Soledad. «Soy la guardiana de este lugar», dijo la figura, su voz suave pero firme. «He estado esperando a alguien como tú». Las palabras flotaron en el aire, llenando la iglesia con una energía palpable. Soledad, paralizada por la sorpresa, se preguntó si todo esto era real. ¿Era posible que el altar ocultara no solo objetos olvidados, sino también un destino entrelazado con el suyo? «¿Por qué me has elegido?», preguntó finalmente, su voz un eco de duda. La guardiana sonrió con tristeza. «Porque tu corazón es puro. Este lugar necesita tu luz». Antes de que Soledad pudiera procesar la magnitud de sus palabras, la figura desapareció, dejando atrás un aire denso de misterio. La iglesia, que una vez fue un símbolo de desolación, ahora parecía vibrar con una nueva energía. Sin embargo, la presencia oscura aún rondaba los rincones, como un eco de advertencia. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para proteger a Alex y a su familia? Soledad sabía que su vida había cambiado para siempre, pero el camino por delante estaba lleno de incertidumbre. La promesa de un nuevo comienzo brillaba ante ella, pero también había sombras que amenazaban con consumirlo. Mientras se giraba hacia Alex, quien la miraba con ojos llenos de esperanza, decidió que no permitiría que el pasado dictara su futuro. Juntos enfrentarían cualquier desafío que se presentara, armados con la fuerza de su amor y la luz que habían encontrado en la oscuridad. Pero, ¿serían lo suficientemente fuertes para enfrentar la presencia que nunca dormía? El aire en la iglesia se tornó denso, cargado de un misterio palpable, como si las paredes mismas susurraran secretos olvidados. Soledad sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué clase de luz podría iluminar un lugar tan lleno de sombras? La figura que había aparecido en el altar parecía conocer más de lo que dejaba entrever, y la promesa de un propósito nuevo resonaba en su mente. Sin embargo, la inquietud crecía dentro de ella. ¿Estaba preparada para enfrentar lo que se ocultaba en la oscuridad? Mientras Alex miraba con curiosidad la antigua iglesia, Soledad se acercó al altar. La madera desgastada tenía una textura rugosa, y el aroma a incienso viejo aún flotaba en el aire, recordándole tiempos de esperanza. Pero, ¿qué pasaría si la luz que necesitaba no fuera suficiente para combatir las sombras? La idea de que su familia pudiera estar en peligro la hizo temblar, y un profundo deseo de proteger a Alex la llenó de determinación. «¿Qué debo hacer?», se preguntó, sintiendo que la respuesta estaba más allá de su alcance. No sabía si la figura era un ángel o un espectro, pero había algo en su mirada que la hizo sentir una conexión. Fue entonces que recordó las historias que su madre le contaba sobre lugares como este, donde se guardaban secretos y donde las almas perdidas buscaban redención. Sin embargo, la idea de abrirse a lo desconocido era aterradora. Mientras se perdía en sus pensamientos, un ruido proveniente de la parte trasera de la iglesia la sacó de su ensimismamiento. Era un sonido suave, casi como un llanto distante.
Con el corazón latiendo con fuerza, Soledad se dirigió hacia el origen del sonido, dejando a Alex detrás. Cada paso que daba resonaba en el silencio, y una sensación de inquietud se apoderó de ella. ¿Qué o quién podría estar allí? Al acercarse, sus ojos se ajustaron a la penumbra y en un rincón olvidado descubrió una pequeña figura encogida. Era un gato, negro, con ojos brillantes que la miraban con desconfianza. Soledad se sintió aliviada y a la vez intrigada. «Incluso tú, pequeño, has encontrado refugio aquí», murmuró, agachándose para acariciar al animal. Pero en su interior la inquietud persistía. ¿Por qué el gato parecía tan asustado? Mientras acariciaba al gato, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Qué más se escondía en esta iglesia? La figura que había visto en el altar, el llanto que había escuchado. Todo parecía entrelazarse en un tejido de misterios que la invitaban a desentrañarlos. Pero, ¿a qué costo? Una sombra cruzó el umbral de la puerta de entrada, interrumpiendo sus pensamientos. Soledad se giró bruscamente, su corazón se detuvo por un momento. Era un grupo de hombres, sus rostros duros y decididos. «Estamos buscando algo», uno de ellos dijo con voz grave, y el eco de sus palabras resonó en la iglesia como un presagio oscuro. Soledad sintió una punzada de miedo, pero también una oleada de valentía. «No hay nada aquí que les interese», respondió, aunque su voz temblaba. Los hombres intercambiaron miradas, y el líder dio un paso adelante, su mirada fija en ella. «No te equivoques, señora, siempre hay algo oculto en los lugares olvidados», dijo, y esas palabras retumbaron en su mente. Soledad sintió una punzada de miedo, pero también una oleada de valentía. «No hay nada aquí que les interese», respondió, aunque su voz temblaba. Los hombres intercambiaron miradas, y el líder dio un paso adelante, su mirada fija en ella. «No te equivoques, señora, siempre hay algo oculto en los lugares olvidados», dijo, y esas palabras retumbaron en su mente. Mientras la tensión crecía, Soledad recordó la promesa de la figura en el altar. «Este lugar necesita tu luz». Era el momento de confrontar sus miedos y proteger a Alex, pero ¿sería capaz de enfrentarse a la oscuridad que amenazaba con devorar todo lo que amaba? Con una determinación renovada, se giró hacia Alex, quien había aparecido a su lado, su rostro lleno de inquietud. «Quédatelo detrás de mí», le dijo en voz baja, mientras la sombra de sus temores se alzaba a su alrededor. La protección de su hijo se convirtió en su único enfoque, y allí, en medio de la oscuridad, Soledad se dio cuenta de que la luz que buscaba siempre había estado dentro de ella. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar lo que se avecinaba? Soledad respiró hondo, sintiendo el aire pesado de la iglesia que parecía absorber su valentía. Las palabras de aquel hombre resonaban en su mente. ¿Qué secretos ocultaba realmente el altar? La curiosidad la empujaba a explorar, pero el miedo a lo desconocido la mantenía anclada en su lugar. Sin embargo, cuando miró a Alex, su corazón se llenó de una determinación feroz. «No dejaré que te hagan daño», murmuró, como si esas palabras pudieran conjurar una barrera entre ellos y la amenaza que se cernía sobre ellos. Los hombres comenzaron a avanzar, sus pasos resonando en el suelo de piedra, como un eco de advertencia. «Lo que buscamos no está aquí», dijo el líder, pero su tono era más una declaración que una verdad. Soledad, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, se dio cuenta de que debía actuar. La iglesia, a pesar de sus sombras y secretos, era su refugio. ¿Podía ella transformarlo en una fortaleza? Mientras su mente trabajaba a 1000 por hora, recordó las historias que su abuelo le contaba sobre lugares sagrados y la protección que ofrecían. «Este altar puede ser un refugio», pensó, «pero solo si tengo el valor de enfrentarlo». Con un gesto decidido, se acercó al altar, sintiendo que una energía pulsante emanaba de él. Era como si la iglesia misma le estuviera hablando, instándola a descubrir lo que se ocultaba. Pero, ¿qué pasaría si lo que encontraba no era el alivio que buscaba, sino un nuevo peligro? «¿Qué es lo que realmente hay aquí, Soledad?», se preguntó a sí misma, mientras sus manos tocaban la superficie fría del altar. En ese momento, un susurro casi imperceptible llenó el aire, como el murmullo de una oración olvidada. Alex, a su lado, se estremeció.
«Mamá, siento algo», dijo con voz temblorosa, y su expresión reflejaba una mezcla de miedo y fascinación. Soledad se dio cuenta de que no estaban solos y que la presencia que habitaba este lugar nunca había estado realmente dormida. Fue entonces que uno de los hombres avanzó, interrumpiendo su conexión con el altar. «No tienes idea de lo que estás haciendo», advirtió, su voz cargada de advertencia. Soledad sintió que su corazón latía con más fuerza. «¿Y tú?», respondió, sintiendo que la fuerza que la había llevado hasta aquí comenzaba a brotar. «¿Qué es lo que deseas encontrar realmente?». Pero las palabras del hombre eran como un eco de advertencia. ¿Había algo más oscuro detrás de su búsqueda? Mientras la tensión en la sala se hacía palpable, un sonido desconcertante emergió del altar, como si los ecos de muchas voces se entrelazaran en un canto olvidado. Soledad sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Alex, escóndete», gritó, mientras el altar comenzó a vibrar, revelando un resplandor tenue que iluminaba la habitación. «No podemos quedarnos aquí», pensó, pero una parte de ella se sentía atraída por el misterio que se desvelaba. ¿Y si esto es nuestra única oportunidad de descubrir la verdad?, reflexionó, sintiendo un tirón en su interior. Los hombres, ahora en alerta máxima, retrocedieron, como si la iglesia misma los repeliera. Pero Soledad sabía que este era su momento. La luz emanaba del altar con más intensidad, y su propia luz interna comenzó a brillar con fuerza. «No tengo miedo», se dijo a sí misma, y en ese instante supo que debía enfrentar lo que estaba por venir. Las preguntas seguían fluyendo en su mente, pero había una certeza que comenzaba a formarse. «No estoy sola en esto». Con un último vistazo a Alex, quien la miraba con ojos llenos de esperanza, Soledad dio un paso hacia el altar, dispuesta a desentrañar el misterio que había estado oculto durante tanto tiempo. Pero, ¿estaba realmente preparada para lo que descubriría? Soledad avanzó hacia el altar, sus pasos reverberando en el silencio de la iglesia. La luz que emanaba de la abertura parecía danzar, como si la sombra de un antiguo secreto se retorciera y retara su valentía. «¿Qué hay detrás de esta luz?», se preguntó, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. El eco de las voces se intensificó, y su corazón latía al ritmo de la revelación inminente. ¿Podría este altar ser la clave para entender el misterio que rodea su vida y la de Alex? Mientras se acercaba, una brisa helada la envolvió, como si la iglesia misma exhalara un suspiro de advertencia. «No estás sola», murmuró Alex desde su escondite, su voz temblorosa pero firme. Soledad se detuvo un instante, girando la cabeza hacia él. «¿Qué sabes tú de esto?», le preguntó, pero sus ojos reflejaban un entendimiento que iba más allá de las palabras. La conexión entre ellos se fortalecía, creando un lazo que desafiaba el peligro que los rodeaba. Fue entonces que el altar comenzó a abrirse lentamente, revelando un antiguo cofre de madera oscura, adornado con símbolos que Soledad no podía descifrar. «¿Qué habrá dentro?», pensó, sintiendo una mezcla de ansias y temores. ¿Riquezas olvidadas o la condena de un pasado que nunca se fue? La curiosidad la empujaba hacia adelante, cada segundo se sentía como una eternidad. Sin embargo, el sonido de pasos se acercaba, resonando en el pasillo. Eran los hombres, y su presencia añadía un nuevo nivel de urgencia a la situación. «Debemos apresurarnos», le susurró Soledad a Alex, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «No podemos dejar que nos atrapen». Pero, mientras se preparaba para abrir el cofre, una sombra se deslizó a su lado, como un susurro en la penumbra. «¿Qué deseas, Soledad?», resonó una voz profunda y melancólica, emergiendo de la oscuridad del altar. Era como si la iglesia misma hablara, revelando su historia escondida. ¿Es este el momento que tanto has buscado? ¿O es solo el inicio de un tormento sin fin? El miedo la invadió, pero también una extraña sensación de poder. «Estoy aquí por mis hijos», afirmó con determinación, su voz resonando en la vasta soledad. «No tengo miedo de enfrentar lo que sea». La luz del altar pareció responder a su valentía, iluminando cada rincón de la iglesia y revelando rostros de aquellos que habían sido atrapados en el ciclo del sufrimiento. «No puedo dejar que eso me detenga», pensó, su corazón latiendo con fuerza. Soledad se acercó al cofre,
su mano temblando mientras alcanzaba la tapa. ¿Qué secretos oculta este lugar?, se preguntó, sintiéndose como una intrusa en un mundo que nunca había sido el suyo. Pero había algo que la impulsaba, la esperanza de cambiar su destino y el de Alex. Finalmente, con un esfuerzo, levantó la tapa. Dentro, encontró un objeto brillante, una esfera de cristal que pulsaba con una luz interna, como si albergaba la esencia de todos los que habían estado allí antes. «Esto es increíble», murmuró, atrapada en su belleza. Pero al mismo tiempo, una sensación de advertencia la invadió. «¿Qué poderes se esconden en este objeto?», reflexionó, sintiendo que su vida y ellos podrían depender de esta decisión. Sin embargo, el sonido de los hombres ya estaba más cerca. «¿Ahora qué harás, Soledad?», resonó la voz en su mente, como un eco del altar. «¿Te atreverás a utilizarlo o dejarás que el miedo te paralice?». La tensión era palpable, y ella sabía que debía actuar rápidamente. «No puedo rendirme ahora», se dijo, su determinación renovada. Con un último vistazo a Alex, quien la observaba con ojos llenos de fe, Soledad cerró los ojos y tomó la esfera con ambas manos. Si esto es un regalo o una maldición, estoy lista para enfrentar lo que venga. Y con un resplandor que iluminó la oscuridad, la iglesia pareció cobrar vida, como si finalmente hubiera despertado de un largo sueño. ¿Sería este el principio de una nueva era para ellos, o el desenlace de una historia que había comenzado mucho antes de que llegaran? La respuesta estaba a punto de revelarse, y Soledad sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La atmósfera en la iglesia era densa, como si el aire mismo estuviera impregnado de secretos. Soledad sostuvo la esfera de cristal, sintiendo cómo pulsaba en sus manos, como si cada latido resonara con las esperanzas y temores que le había confiado a la vida. «¿Qué es esto realmente?», se preguntó, sintiendo el peso de su propia incertidumbre. A medida que la luz aumentaba, sombras comenzaron a danzar en las paredes, creando figuras que parecían moverse con vida propia. Sin embargo, el sonido de los hombres se acercaba más, y su corazón latía con fuerza. «Debo actuar rápido», pensó, recordando las palabras de su difunto esposo, Ramiro. «La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él». Soledad dio un paso hacia el altar, sintiendo que una fuerza desconocida la guiaba. ¿Sería la esfera la clave para su salvación o un portal a un peligro inimaginable? Mientras se acercaba, la luz de la esfera proyectó un brillo sobre el altar, revelando inscripciones antiguas que parecían contar una historia de sacrificios y redención. «Esto no es solo un objeto», murmuró, sintiendo una conexión profunda con aquellos que habían estado allí antes. «Es un legado». La emoción la envolvía, pero la amenaza externa era inminente. «¿Qué pasará si no puedo controlarlo?», reflexionó, entrelazando su destino con Alex, quien se mantenía a su lado, llenando el ambiente con su inocencia. Fue entonces que un estruendo sacudió la iglesia. La puerta principal se abrió de golpe, y la silueta de un hombre se recortó contra la luz del atardecer. «¡Soledad!», gritó, su voz reverberando en el espacio sagrado. Era uno de los hombres que la perseguían. «Entrégame al chico y no te haré daño». La presión en su pecho aumentó, y por un momento el miedo casi la paralizó. Pero, en su interior, una chispa de determinación se encendió. «No puedo dejar que Alex caiga en sus manos», se dijo, aferrándose a la esfera con más firmeza. «¿Qué harías en mi lugar?», se preguntó, mirando a Alex, quien le devolvía una mirada llena de fe. En ese instante, comprendió que no solo luchaba por su propia supervivencia, sino por la de un niño que había encontrado su camino hacia ella en medio del caos. «No tengo elección», pensó. Con un movimiento decidido, levantó la esfera hacia el hombre. «Te advierto, no te acerques más». La luz de la esfera se intensificó, y un viento repentino comenzó a soplar, arrastrando polvo y escombros por todo el lugar. El hombre retrocedió, sorprendido, mientras las sombras del altar parecían cobrar vida, creando figuras que danzaban a su alrededor. «¿Qué está pasando?», gritó él, pero Soledad sintió que la iglesia estaba despertando, como si respondiera a su voluntad. «Soy la dueña de este lugar ahora», declaró con voz firme, sintiendo una oleada de poder que nunca había experimentado. «Y tú no tienes poder aquí».
Con cada palabra, la esfera brillaba más, y las sombras se torcieron en formas protectoras alrededor de Soledad y Alex. Pero el hombre no se rendiría fácilmente. No puedes protegerlo para siempre, amenazó, retrocediendo hacia la puerta. Esto no ha terminado. La tensión se palpaba en el aire, y Soledad sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué pasará después?, se preguntó, mientras observaba al hombre desaparecer en la penumbra. La iglesia, ahora vibrante con energía, había revelado un nuevo propósito. Sin embargo, ¿podría realmente controlar lo que había desatado? La respuesta estaba más allá de la luz resplandeciente, en un futuro incierto que prometía tanto peligro como esperanza. Y en ese momento de revelación, Soledad entendió que su lucha no solo era por su familia, sino por todos aquellos que habían enfrentado la oscuridad antes que ella. «No estoy sola», murmuró, con un nuevo sentido de determinación. ¿Sería capaz de desentrañar los misterios de la esfera y proteger a Alex de las sombras que acechaban fuera? La iglesia, con su presencia ancestral, parecía susurrar que el verdadero viaje apenas comenzaba. La iglesia estaba envuelta en un silencio reverente, pero Soledad podía sentir el pulso vibrante de la esfera en el altar, como si respirara con vida propia. «¿Qué más se oculta aquí?», pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La amenaza del hombre había sido clara, pero había algo en el aire que le decía que no estaba sola en esta lucha. La curiosidad crecía dentro de ella, un fuego que ardía junto con la determinación de proteger a Alex. ¿Podría realmente desentrañar los secretos que la iglesia guardaba? Mientras exploraba el recinto, sus pasos resonaban en el suelo polvoriento. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas rotas, creando un juego de sombras que danzaban a su alrededor. «Esto es más que una simple construcción», murmuró, sintiendo el eco de otros tiempos en las paredes desgastadas. Cada rincón parecía contar una historia, pero la de ella apenas comenzaba. Fue en ese momento que escuchó un susurro, un lamento lejano que parecía emanar de las profundidades de la iglesia. «Alex, espera aquí», le dijo, aunque sabía que el niño estaba ansioso por seguirla. Con un gesto tranquilizador, se adentró en el pasillo lateral, donde la oscuridad parecía devorar la luz. Cada paso que daba aumentaba la tensión. Una parte de ella quería volver, pero otra parte estaba atrapada en la necesidad de comprender lo que estaba sucediendo. Entonces, un destello de luz brilló a través de una puerta entreabierta. Soledad se acercó sigilosamente, conteniendo la respiración. Al empujar la puerta, se encontró en una sala llena de antiguos objetos, cada uno cubierto de polvo y telarañas. Pero en el centro, un espejo antiguo reflejaba algo más que su imagen. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja, sintiendo que algo más la observaba desde el otro lado. El espejo comenzó a brillar intensamente, proyectando imágenes de personas que alguna vez habían estado allí, sus rostros llenos de esperanza y dolor. Eran almas perdidas, atrapadas entre mundos, y Soledad sintió una conexión inmediata. ¿Son ellos los que buscan a Alex?, se cuestionó, el miedo acumulándose en su pecho. Pero, ¿cómo podría ayudarles sin perderse a sí misma en el proceso? Mientras tanto, Alex estaba inquieto, sintiendo la tensión en el ambiente. «¿Qué hay ahí, mamá?», preguntó, su voz un susurro temeroso. «No lo sé, cariño», respondió Soledad, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Pero tenemos que averiguarlo juntos». Con un nuevo sentido de urgencia, decidió que no podían escapar de lo que estaba ocurriendo. La iglesia, con su historia y secretos, esperaba ser liberada, y ella estaba dispuesta a ser la llave. Con el corazón latiendo con fuerza, Soledad se acercó al espejo, tocando su superficie fría. «Si hay algo que necesitas de mí, muéstramelo», dijo, sintiendo que la energía de la iglesia la rodeaba. La superficie del espejo comenzó a ondular y en un instante, imágenes de un altar antiguo y una ceremonia olvidada se desplegaron ante ella. Esto es lo que debo hacer», pensó, comprendiendo que su papel era mucho más grande de lo jamás había imaginado. Pero la pregunta persistía, ¿podría realmente enfrentar lo que se avecinaba?
La sombra del hombre seguía acechando, y Soledad sabía que el peligro no había desaparecido. Sin embargo, la determinación ardía dentro de ella. «No estoy sola en esto», se repitió, aferrándose a la idea de que las almas de la iglesia la apoyaban. Con Alex a su lado, se preparó para desentrañar los misterios del lugar, que una vez había sido abandonado. La luz del espejo se intensificó, y un coro de voces resonó a su alrededor. «¡Ayúdanos!», clamaban, y Soledad sintió que la iglesia respondía a su llamado. «Juntos podemos liberar a todos los que están aquí», prometió, sintiendo que la esperanza renacía en su corazón. Pero, ¿qué sacrificios tendría que hacer para cumplir con esta misión? La respuesta se encontraba en el eco de las sombras que aún rondaban, esperando el momento perfecto para atacar. La iglesia, con su aire de misterio y abandono, parecía latir al compás del corazón de Soledad. «¿Qué secretos guarda este lugar?», se preguntó, sintiendo la energía vibrante que emanaba del altar. La promesa de lo desconocido la impulsaba a seguir adelante, a pesar del miedo que la invade. Sin embargo, la sombra del hombre, aquella figura oscura que había sentido tan cerca, seguía susurrándole advertencias. ¿Podría realmente desentrañar la historia que yace oculta bajo las losas frías? Mientras se acercaba al altar, sus pasos resonaban en el silencio sagrado de la iglesia. Las velas, aún encendidas, proyectaban sombras danzantes que parecían contar historias de tiempos pasados. «¿Y si lo que encuentro aquí cambia todo?», reflexionó, sintiendo una mezcla de inquietud y esperanza. El altar, cubierto de polvo y telarañas, parecía esperar su toque, un acto de fe que podría liberar a aquellos que habían sido olvidados. Fue entonces que una brisa helada recorrió la habitación, como un susurro que llamaba su atención. «¿Quién está ahí?», preguntó, pero solo le respondió el eco de su propia voz. La sensación de ser observada la envolvía, y se dio cuenta de que la presencia en la iglesia nunca dormía. Era un guardián de secretos, un alma atada a los recuerdos de rituales olvidados. «Quizás tú también necesitas ser liberado», pensó, sintiendo una profunda compasión por la entidad que habitaba en ese lugar. Con un profundo aliento, Soledad se arrodilló ante el altar, sus manos extendidas hacia la madera desgastada. «Te escucho», murmuró, su voz un hilo de esperanza en la oscuridad. De repente, una luz tenue comenzó a emanar del altar, iluminando la habitación con un resplandor dorado. «¿Qué es esto?», se preguntó, su corazón latiendo con fuerza, mientras las imágenes de antiguos rituales volvían a danzar ante sus ojos. La visión se intensificó, un grupo de personas vestidas con túnicas, danzando alrededor del altar, sus rostros llenos de devoción y tristeza. «¿Por qué están atrapados aquí?», la pregunta surgió con fuerza en su mente. La respuesta, sin embargo, parecía estar oculta en las sombras que aún la rodeaban. Soledad sintió que el peso de su misión aumentaba, y la sensación de ser parte de algo más grande la llenaba de determinación. «Debo descubrir la verdad», se dijo, mientras el eco de las voces de los fieles resonaba en su interior. Pero justo en ese momento, un ruido sordo resonó en la entrada de la iglesia. La tensión se palpaba en el aire. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz temblando. La presencia del hombre, nuevamente, acechaba, y Soledad sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era él quien había interrumpido su conexión con el pasado? La angustia la invadió, pero la luz del altar parecía ofrecerle protección. «No tengo miedo», se afirmó, aunque su corazón latía desbocado. Mientras la oscuridad se acercaba, Soledad se dio cuenta de que debía actuar, de que el altar no solo guardaba secretos, sino también la posibilidad de redención. «Alex, ven aquí», llamó, y el niño apareció a su lado, sus ojos llenos de confusión. «¿Qué está pasando?», preguntó, asustado. «Estamos a punto de descubrir algo increíble», respondió Soledad, sintiendo que su papel como madre y como protectora se entrelazaban con el destino de la iglesia.
La luz del altar brillaba con más intensidad, y un susurro resonó en el aire. «Libéranos». La promesa de un futuro, de una verdad que podría cambiarlo todo, se dibujaba a su alrededor. Soledad sabía que debía enfrentar la sombra que había estado acechando, pero la pregunta seguía latente. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para liberar las almas atrapadas en la iglesia? Con el corazón decidido, se dirigió hacia la entrada, lista para confrontar lo desconocido, mientras las voces del pasado se unían a ella en un canto de esperanza. «No estamos solos», pensó, y con cada paso, la iglesia parecía cobrar vida, preparándose para revelar todos sus secretos. Pero, ¿qué desafíos la esperaban fuera de esas puertas? La iglesia parecía respirar, cada rincón vibrando con una energía antigua y dormida. Soledad se detuvo en la entrada. La luz del altar la envolvía como un abrazo cálido, pero la sombra en su corazón no se disipaba. ¿Qué secretos ocultaba realmente este lugar? La curiosidad la empujaba hacia adelante, pero también una sensación de injusticia, como si el destino la hubiera condenado a desenterrar verdades que nadie más se atrevería a enfrentar. «Alex, sigue cerca», susurró, y el niño asintió, sus ojos reflejando la mezcla de miedo y fascinación. Mientras cruzaban el umbral, el aire se tornó más denso, casi palpable. Los susurros que antes parecían lejanos, ahora resonaban con claridad, llenando el espacio con lamentos de almas perdidas. Cada paso que daban hacía que la tensión aumentaba, como si la iglesia misma estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento de revelarse. Fue entonces que una imagen fugaz cruzó la mente de Soledad. Su marido, Ramiro, sonriendo en el altar, como si estuviera allí para guiarla. «¿Estás aquí, amor?», murmuró, sintiendo una ola de nostalgia que la atravesó. Pero la realidad la golpeó de nuevo. No podía dejar que sus recuerdos la distrajeran. Había algo más importante en juego. «¿Qué es lo que quieren de nosotros?», preguntó Alex, su voz apenas un hilo en la penumbra. «No lo sé», respondió Soledad, su corazón latiendo con fuerza. «Pero tenemos que descubrirlo». La determinación chisporroteaba en su interior, y con cada palabra sentía que la sombra se hacía más pequeña. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Sería capaz de enfrentar el pasado y liberar a las almas atrapadas en la iglesia? Mientras se acercaban al altar, una luz centellante emergió de entre las piedras desgastadas. Era como un faro en la oscuridad, prometiendo respuestas y revelaciones. «Mira, Alex», dijo Soledad, señalando la luz. «Debemos acercarnos». La emoción llenaba su pecho, pero también un miedo incontrolable. ¿Qué encontrarían allí? Al llegar al altar, un frío gélido recorrió sus cuerpos. La luz parecía pulsar, como un corazón latiendo en el silencio. «¿Qué hay debajo de esto?», preguntó Soledad, inclinándose hacia la base del altar. Con manos temblorosas, comenzó a mover las piedras, cada una liberando un eco que resonaba como un lamento. «Sé que hay algo más», pensó, mientras el sudor perlaba su frente. Y de repente, un grito desgarrador cortó el aire. Soledad se detuvo en seco. «¡Alex!», gritó, pero la voz del niño se había desvanecido. «¿Dónde estás?». La desesperación se apoderó de ella. Era como si la iglesia reclamara a su hijo, un sacrificio de la historia que nunca había terminado. Sin tiempo que perder, Soledad se volvió a la luz del altar, que ahora parecía más intensa, casi hipnótica. «¿Qué debo hacer?», se preguntó, sintiendo que el peso de todas las almas atrapadas recaía sobre sus hombros. Las voces resonaban en su mente, llenándola de angustia y determinación. ¿Sería capaz de confrontar la oscuridad que acechaba? Con un profundo aliento, extendió las manos hacia la luz, dispuesta a aceptar lo que viniera. «Si hay algún poder aquí, escúchame», dijo, su voz resonando en la penumbra. «Lucho por mi hijo y por todos los que han sufrido en este lugar. Libéralos». Pero, ¿qué respuesta obtendría de la presencia que nunca dormía? La iglesia parecía estar a punto de desvelar un secreto que cambiaría sus vidas para siempre.
Soledad sentía que el aire se volvía más denso a medida que la luz del altar la envolvía. ¿Qué secretos escondía realmente aquella iglesia olvidada? La idea de que las almas atrapadas pudieran escucharla la llenaba de un extraño poder, pero también de un profundo temor. ¿Acaso había invocado algo que no podría controlar? Mientras sus manos tocaban la superficie fría del altar, una visión fugaz atravesó su mente, sombras danzantes, figuras espectrales que parecían susurrar historias de dolor y redención. ¿Quiénes son?, se preguntó, sintiendo que la historia de la iglesia se entrelazaba con la suya. La injusticia de su propia vida, el peso de la pérdida parecía resonar con cada eco que emergía de las piedras. De repente, un nuevo grito desgarrador cortó el aire, esta vez más cercano. «¡Alex!», volvió a llamar, el temor apretando su pecho. Cada segundo que pasaba sin respuesta era un recordatorio de que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La urgencia la empujó a actuar. «No puedo dejar que la oscuridad lo consuma», pensó, mientras su corazón latía con intensidad. Fue entonces que con una determinación renovada comenzó a mover las piedras del altar con más fervor. «Si hay algo aquí que me escuche, déjame encontrarlo», gritó, su voz resonando en el vacío. Pero, ¿qué respondería a su clamor? La luz parecía pulsar, como si tuviera vida propia, y un viento helado la envolvió, susurrando secretos antiguos. Mientras luchaba por abrir un espacio en el altar, una sombra emergió. Soledad retrocedió, el miedo apoderándose de ella. Pero, en lugar de un espectro aterrador, un pequeño rostro apareció entre la oscuridad. Era Alex, su rostro pálido, pero sus ojos brillaban con una luz de esperanza. «Mamá», murmuró, y el sonido de su voz hizo que el mundo se detuviera. «¡Alex!», exclamó Soledad, corriendo hacia él, el alivio y la alegría inundando su ser. Pero, ¿cómo había llegado allí? La presencia que nunca dormía parecía haberlo mantenido a salvo, aunque ella no entendía el porqué. «¿Estás bien, hijo?», preguntó, abrazándolo con fuerza. Sin embargo, la inquietud seguía en su mente. ¿Qué había ella abierto al abrir este portal de luz? El niño asintió, pero su mirada reflejaba un profundo temor. «No puedo quedarme aquí, mamá. Ellos vienen». Soledad sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes eran? La sombra de la iglesia se cernía sobre ella y las paredes parecían murmurar advertencias. No obstante, el instinto maternal la empujó a proteger a Alex, a enfrentar lo que se avecinaba. «Debemos salir de aquí», dijo Soledad, tomando la mano de su hijo. Pero antes de que pudieran moverse, la luz del altar se intensificó, llenando la iglesia de un resplandor casi cegador. «¡No!», gritó Soledad, sintiendo que la fuerza de la presencia la retenía, como si la iglesia no estuviera dispuesta a dejarla ir tan fácilmente. La tensión en el aire era palpable. ¿Sería posible que esta iglesia, comprada por una moneda, escondiera un poder tan inmenso? ¿Una conexión con aquellos que habían sufrido en su interior? Soledad miró a Alex y en sus ojos vio reflejada la lucha entre el miedo y la esperanza. «No temas, hijo. Juntos enfrentaremos lo que venga». Mientras la luz envolvía todo a su alrededor, la iglesia pareció cobrar vida, y Soledad comprendió que su lucha apenas comenzaba. El altar, el centro de su descubrimiento, ahora representaba no solo un refugio, sino una encrucijada entre el pasado y el futuro. «¿Qué nos depara esta historia?», se preguntó, el eco de su voz resonando en la vastedad del lugar. Pero algo le decía que la respuesta estaba al alcance de su mano, y que el sacrificio de aquellos que habían estado atrapados allí podría ser la clave para su liberación. La luz del altar parecía danzar, proyectando sombras inquietantes en las paredes de la iglesia. Soledad sintió cómo su corazón latía con fuerza, un tambor que marcaba el compás de su temor y su determinación. ¿Qué secretos guardaba ese lugar, ahora convertido en refugio, pero que aún respiraba la tristeza de aquellos que habían estado allí antes? La curiosidad se entrelazaba con el miedo, y una pregunta persistente rondaba su mente. ¿Podría realmente enfrentar lo que se escondía en la oscuridad? Mientras el resplandor del altar se intensificaba, una brisa fría recorrió la iglesia, casi como si las almas atrapadas allí intentaran comunicarse.
Alex se abrazó a su pierna, sus ojos grandes y asustados reflejando la confusión y la vulnerabilidad de un niño que había sido arrastrado a un mundo que no entendía. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó con un hilo de voz. Soledad se agachó y lo miró a los ojos. «No lo sé, cariño, pero debemos tener fe. Estamos juntos y eso es lo que importa». Sin embargo, su propia fe tambaleaba ante la inminente revelación. ¿Qué había hecho al comprar esta iglesia? ¿Acaso había desatado fuerzas que no podía controlar? La idea la aterrorizaba, pero también la impulsaba a seguir adelante. Fue entonces que, entre la luz y las sombras, se escuchó un susurro. Una voz tenue, casi imperceptible, que parecía provenir del altar mismo. «Ayúdanos». La palabra flotó en el aire, un eco de angustia y súplica. Soledad sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y aunque el miedo la invadía, su corazón la empujaba a comprender. ¿A quién necesitaban? ¿A quién debían ayudar? Con un profundo respiro, se acercó al altar, la luz ahora tan brillante que casi la cegaba. Cada paso era un desafío, como si la iglesia intentara probar su resolución. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó en voz baja, temiendo la respuesta. Pero la luz pareció intensificarse aún más, y en su interior Soledad sintió una chispa de conexión con las almas que habían habitado ese lugar. Era como si su sufrimiento y el de Alex se entrelazaran con el pasado de la iglesia. Mientras la luz envolvía su cuerpo, imágenes comenzaron a fluir en su mente, visiones de vidas pasadas, de celebraciones, de dolor y de sacrificios. La iglesia había sido un refugio para muchos, pero también un lugar de pérdida. Sin embargo, había algo más, algo que aún no había descubierto. ¿Sería posible que su compra no hubiera sido un mero acto de desesperación, sino un llamado a la acción? «Debemos desenterrar la verdad», murmuró Soledad, sintiendo cómo la determinación comenzaba a reemplazar el temor. «No podemos huir de este lugar, sino enfrentarlo». Alex la miró con una mezcla de admiración y miedo, y aunque el peligro acechaba, el vínculo entre ellos se fortalecía. Pero antes de que pudiera formular un plan, el murmullo aumentó. «Ayúdanos, liberación». La voz resonaba más fuerte, como un coro de almas en pena. Soledad comprendió que debía actuar, que el altar no solo ocultaba una presencia, sino que también guardaba la clave para liberar a aquellos que habían quedado atrapados entre los muros de la iglesia. «¿Cómo?», se preguntó en voz alta. La luz comenzó a parpadear, y en ese instante una sombra emergió del altar, tomando forma ante sus ojos. Era una figura espectral, etérea, pero con una presencia que llenaba el espacio. Soledad sintió una mezcla de terror y fascinación. ¿Era un espíritu en busca de paz? ¿O un guardián de secretos olvidados? La figura la miró fijamente, y en ese momento Soledad supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Conócete a ti misma y libera a los demás», susurró la sombra, y en su voz había una promesa de redención. La iglesia, con su altar y su historia, había elegido a Soledad para una misión que iba más allá de su propia supervivencia. Y así, en el umbral de un nuevo camino, Soledad se enfrentó a lo desconocido, lista para desentrañar los misterios de la iglesia y descubrir el poder que había permanecido dormido por tanto tiempo. ¿Podría realmente ser la salvadora de aquellos que habían quedado atrapados? ¿O la oscuridad la consumiría a ella y a su hijo? Mientras la luz del altar titilaba, la respuesta parecía estar más cerca de lo que jamás imaginó. La luz del altar brillaba con intensidad, como si el mismo corazón de la iglesia pulsara con vida propia. Soledad se sintió atraída hacia la sombra, que parecía danzar entre las columnas de piedra, invocando ecos de un pasado olvidado. «¿Qué significas para mí?», murmuró. Su voz un hilo tembloroso en el aire cargado de misterio. La figura sonrió. Un gesto que, aunque etéreo, transmitía una calidez inesperada. «Soy la guardiana de aquellos que buscan redención. He estado aquí, atrapada entre los mundos, esperando a alguien con un corazón puro», respondió con un eco que reverberó en las paredes. Soledad sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también una chispa de esperanza. ¿Podría ser ella esa persona?
Mientras la figura se acercaba, la atmósfera se volvió densa. El olor a cera derretida y a hierbas secas llenaba el aire, recordándole a Soledad las velas que encendía cada domingo en la memoria de su esposo. Mi hijo, Alex. Él necesita ayuda, pensó, su mente luchando entre el deseo de desentrañar el misterio y la urgencia de proteger lo que más amaba. Pero la sombra parecía leer sus pensamientos. La conexión entre tú y tu hijo es el inicio de la liberación. Juntos pueden romper las cadenas que atan a estas almas. El eco de las palabras resonó en su mente, creando un torbellino de emociones. ¿Qué cadenas? ¿Qué almas? La curiosidad ardía dentro de ella, pero el miedo también la mantenía alerta. Sin embargo, la idea de ayudar a aquellos que habían sufrido resonaba profundamente en su corazón. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó, sintiéndose más valiente de lo que jamás había estado. La sombra extendió un brazo hacia el altar, donde un relicario antiguo reposaba, cubierto de polvo y telarañas. Toca el relicario y encontrarás el camino. Pero ten cuidado, hay quienes no quieren que la verdad se revele. La advertencia quedó flotando en el aire, un recordatorio de la oscuridad que acechaba no solo en la iglesia, sino también en el mundo exterior. Soledad miró el relicario, su interior brillando con un fulgor que parecía llamarla. ¿Qué secreto se escondía? Con cada paso hacia el altar, su corazón latía más rápido. La incertidumbre casi la paralizaba, pero el amor por Alex la impulsaba. Sin pensarlo dos veces, extendió la mano y tocó la superficie fría del relicario. De inmediato, una oleada de energía la atravesó. Visiones de almas perdidas y momentos de sufrimiento la envolvieron, cada imagen más desgarradora que la anterior. Debo ayudarles, pensó, pero en el fondo sabía que eso significaría enfrentar sus propios demonios. ¿Podría ser capaz de soportar esa carga? Antes de que pudiera responder, la sombra se desvaneció en un susurro. La elección está en tus manos, Soledad. El pasado y el futuro están entrelazados. Decide. Con el corazón en un puño, Soledad sintió que el peso de la decisión la aplastaba. La iglesia, una vez un refugio de fe y esperanza, se convirtió en un laberinto de secretos y promesas. Mientras miraba el relicario, una pregunta persistente llenó su mente. ¿Sería ella capaz de liberar a las almas atrapadas y, al mismo tiempo, salvar a su hijo? La luz del altar titiló de nuevo, como si estuviera aguardando su respuesta. En ese instante, un grito distante resonó en el aire, y Soledad sintió que el tiempo se detuviera. ¿Qué está sucediendo?, se preguntó, la inquietud creciendo en su interior. El eco de la voz de la sombra seguía retumbando en su mente, mientras la realidad de su decisión comenzaba a tomar forma. ¿Podía realmente ser la salvadora de aquellos que habían quedado atrapados? O tal vez el verdadero desafío sería enfrentar su propio miedo. Mientras la luz del altar brillaba intensamente, Soledad supo que debía actuar. La historia de la iglesia, de su esposo, de Alex, estaba a punto de entrelazarse en un destino que nunca imaginó. La lucha por la redención había comenzado, pero ¿con qué costo? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras un nuevo capítulo de su vida se desplegaba ante ella. Sin saberlo, Soledad se encontraba en la cúspide de una revelación que cambiaría no solo su vida, sino el destino de todos los que habían anhelado la libertad. La luz del altar danzaba, proyectando sombras que parecían cobrar vida. Soledad respiró hondo, sintiendo el aire pesado de secretos antiguos. ¿Qué historia encerraba aquel lugar? La iglesia, con sus muros desgastados y su techo medio colapsado, había sido testigo de innumerables plegarias y lágrimas, pero ahora parecía un eco de lo que había sido. La presencia que acechaba en el altar parecía esperar, como un susurro a punto de revelarse. Mientras avanzaba, los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. La conexión entre ella y el altar se intensificaba, como si una fuerza invisible la guiara hacia el centro de aquel misterio. ¿Qué harías tú en mi lugar?, se preguntó, recordando las noches en que su esposo, Ramiro, le hablaba de la fe y la esperanza. Pero, ¿dónde estaba la esperanza en medio de tantas sombras?
La injusticia de su situación la atravesaba como un puñal afilado. Una viuda, sola, luchando contra un destino que parecía estar escrito en piedra. Con cada paso, Soledad sentía el peso de las almas que la rodeaban, atrapadas en un limbo entre el pasado y el presente. Al llegar al altar, un destello de luz la cegó momentáneamente. La imagen de un niño apareció en su mente, Alex, el niño que había encontrado en el tráiler, su mirada llena de miedo y esperanza. ¿Y si él también estuviera atrapado entre estos muros?, pensó, sintiendo una punzada en su corazón. La compasión la invadió, recordándole que no estaba sola en su lucha. Fue entonces que, al tocar el relicario, el aire se volvió denso y un frío inesperado la envolvió. «¿Qué estás haciendo aquí, Soledad?», resonó, una voz profunda y etérea. Los que buscan redención no siempre son los que parecen necesitarla. La sorpresa la golpeó y por un momento se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Quién hablaba? ¿Era la presencia que nunca dormía? Mientras la voz continuaba, Soledad sintió que su vida se desnudaba ante ella. Cada decisión, cada sacrificio, cada lágrima. «Este lugar es un espejo de tu alma», dijo la voz, provocando una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Puedes enfrentar tus propios demonios para liberar a otros? La pregunta quedó flotando en el aire, y Soledad se sintió atrapada en un laberinto de dudas. No obstante, un impulso interno la instó a seguir adelante. Con una determinación renovada, decidió que no permitiría que el miedo la dominara. «Si tengo que luchar, lo haré no solo por mí, sino por Alex, por todos los que han perdido su camino», se afirmó en voz alta. Pero, ¿acaso estaba realmente preparada para lo que vendría? ¿Podría desenterrar la verdad sin desmoronarse en el proceso? Mientras el altar emitía un suave resplandor, Soledad sintió que una puerta se abría en su interior. Un sentido de propósito la invadió, y con cada latido, la conexión con el lugar se profundizaba. «Voy a descubrir la verdad», se prometió, sintiendo que la redención estaba a su alcance. Pero antes de que pudiera avanzar, la voz resonó de nuevo, esta vez más fuerte. «Recuerda, cada elección tiene un costo». La inquietud la envolvió, pero había un fuego en su corazón que no podía ignorar. No solo luchaba por su familia, sino por aquellos que habían estado atrapados en la oscuridad demasiado tiempo. La promesa de liberar a las almas resonaba en su mente. Sin embargo, la pregunta persistía, ¿sería capaz de soportar el peso de esa responsabilidad? Mientras se preparaba para desentrañar los secretos de la iglesia, un escalofrío recorrió su espalda. Algo en el aire se había transformado, como si la presencia del altar aguardara con anticipación. Soledad miró hacia el altar una última vez, sintiendo que estaba al borde de un descubrimiento monumental. «¿Qué secretos me revelarán las sombras?», murmuró, mientras se adentraba en el misterio que la rodeaba, sin saber que cada paso la acercaba a una verdad que podría cambiarlo todo. Soledad respiró hondo, sintiendo el aire frío de la iglesia acariciar su piel. La luz tenue del atardecer se filtraba a través de las ventanas rotas, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida. «¿Qué secretos oculta este lugar?», se preguntó, sintiendo que cada rincón guardaba una historia no contada. La curiosidad la empujaba hacia adelante, pero también una inquietud latente, como si la iglesia misma la estuviera observando. Mientras se acercaba al altar, un eco de risas infantiles resonó en su mente, recuerdos de sus propios hijos jugando en el jardín de su hogar perdido. «Si este lugar tiene almas atrapadas, tal vez pueda liberarlas», reflexionó. Pero, ¿quién era ella para enfrentarse a lo desconocido? La lucha interna se intensificó, igual que el brillo que emanaba del altar. Soledad sabía que debía ser valiente, no solo por ella, sino por aquellos que habían sufrido tanto. La injusticia de su situación la impulsaba a luchar. Estiró la mano hacia el altar, tocando la superficie fría y desgastada.
Al instante, una oleada de energía recorrió su cuerpo, como si el lugar estuviera respondiendo a su toque. ¿Qué deseas de mí?, susurró, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. Fue entonces que escuchó un susurro, suave y casi imperceptible. «Ayúdame». El corazón le dio un vuelco. ¿A quién pertenecía esa voz? Mientras retrocedía, su mente se llenó de imágenes de su vida pasada, su marido, Ramiro, riendo y abrazándola, y los días oscuros que siguieron a su muerte. Pero esta vez había una chispa de determinación en su interior. «No puedo dejar que el miedo me detenga», se prometió, sintiendo que cada paso hacia el altar era un paso hacia la verdad. Sin embargo, ¿estaba realmente lista para enfrentar lo que podría descubrir? La voz resonó de nuevo, más clara esta vez, como un lamento atrapado entre los muros de piedra. «Recuerda, cada alma tiene un precio». Soledad sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la compasión la mantenía en su lugar. Sabía que debía ayudar, aunque eso significara arriesgarlo todo. Pero, ¿qué implicaría eso para sus hijos? La lucha entre su deseo de protegerlos y su necesidad de liberar a los que sufrían comenzaba a consumirla. Con cada latido, el altar parecía cobrar vida, pulsando en sincronía con su corazón. «¿Qué tan lejos llegarías por los demás?», le preguntó la voz, retadora. Soledad apretó los dientes, sintiendo la presión en su pecho. «Haré lo que sea necesario», respondió con firmeza. Pero, ¿acaso estaba preparada para el costo que esto conllevaría? Mientras el aire se volvía denso, la atmósfera de la iglesia se transformaba. Una sombra surgió del altar, tomando forma humana, pero el rostro era indistinto, como una niebla que no podía definirse. «Soy el guardián de las almas perdidas», proclamó la figura, su voz resonando como un eco en la vasta soledad del lugar. La revelación la dejó sin aliento. ¿Qué significaba eso para ella? Soledad sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la iglesia misma estuviera viva, pulsando con un poder antiguo. «¿Qué deseas de mí?», insistió, su voz firme a pesar del temor que la invadía. La sombra sonrió, pero había un matiz de tristeza en su expresión. «Deseo que elijas, porque en esta elección el futuro de muchos pende de un hilo». Mientras la tensión se acumulaba, Soledad se dio cuenta de que no solo se trataba de ella y de Alex, sino de todos los que habían sufrido en silencio. La iglesia, el altar, la voz, todo estaba conectado de una manera que aún no comprendía. Pero había algo profundo que la llamaba, un sentido de propósito que la empujaba hacia adelante. «Haré lo correcto», prometió, con una resolución renovada. Pero, ¿a qué precio? Las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor, y Soledad sabía que el momento de la verdad se acercaba. «¿Estás lista para enfrentar la oscuridad?», susurró la voz del guardián. Con el corazón acelerado, Soledad asintió. «Estoy lista». Sin embargo, el eco de su respuesta resonó en el silencio de la iglesia, dejando una pregunta flotante en el aire. ¿Realmente podría manejar las consecuencias de su decisión? Soledad respiró hondo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras la sombra la observaba. El aire en la iglesia se sentía denso, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. «¿Qué quieres de mí?», repitió, la voz temblando, pero con un destello de desafío en sus ojos. ¿Acaso la iglesia, comprada por una moneda, era realmente un refugio o una trampa? La sombra giró lentamente, como si considerara su respuesta. «La oscuridad que acecha en este lugar no solo es un eco del pasado, sino una parte de ti misma. Cada decisión que tomes resonará en las almas que buscan redención». Soledad sintió un escalofrío recorrer su espalda. La revelación la confrontaba. No solo estaba salvando a Alex, sino que se enfrentaba a sus propios demonios. Mientras la figura se desvanecía en el aire, la iglesia pareció cobrar vida, sus paredes susurrando secretos olvidados. «¿Qué redención busco yo?», se preguntó.
Sus pensamientos se entrelazaron con recuerdos de Ramiro, su amor perdido y del sacrificio que había hecho por su familia. Pero, ¿era suficiente? La lucha interna la consumía, y una parte de ella deseaba huir, dejar atrás tanto sufrimiento. Sin embargo, la imagen de Alex, herido y vulnerable, la mantenía anclada en el presente. «Todo tiene un precio», murmuró la sombra, ahora más cerca, como si leyera sus pensamientos. «Elige sabiamente, Soledad. Tu valentía puede traer luz, o tu miedo puede liberar la oscuridad». Con cada palabra, la presión aumentaba, y Soledad sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. ¿Podría realmente enfrentar lo que se avecinaba? Mientras su mente luchaba con la decisión, un eco resonó en el altar, un sonido que no era del pasado, sino del presente, un crujido, un movimiento. «¿Alex?», gritó, su voz llena de temor. La sombra se desvaneció, y Soledad se encontró sola en la penumbra. Pero no estaba sola. Alex apareció, su rostro pálido, los ojos llenos de miedo. «¿Qué está pasando, Soledad?», preguntó, su voz temblando como una hoja al viento. «Es complicado, Alex. Hay fuerzas aquí que no comprendo», respondió ella, tratando de infundirle calma. Pero su corazón estaba lleno de incertidumbre. ¿Podría protegerlo? «Debemos salir de aquí», añadió, pero una parte de ella sabía que eso no sería suficiente. La iglesia parecía cobrar vida, su energía pulsando, como si la misma estructura estuviera esperando la decisión de Soledad. Mientras se preparaban para salir, un murmullo resonó desde el altar, susurrando palabras antiguas. «No te vayas, Soledad. Tu destino está entrelazado con este lugar». La voz era envolvente, casi hipnótica. Soledad se detuvo, en conflicto. ¿Debería seguir adelante o enfrentar lo que la iglesia le ofrecía? «Es un poder antiguo, una oportunidad para cambiar tu destino», resonó la sombra, ahora más clara. «Pero debes estar dispuesta a sacrificar algo a cambio». La tentación era seductora, pero el costo era incierto. ¿Qué podría perder? ¿El futuro de Alex? ¿Su familia? ¿Su propia humanidad? ¿Qué sacrificaría?, preguntó, su voz un susurro. La sombra sonrió, sus ojos vacíos reflejando un abismo de posibilidades. «¿Todo lo que amas o todo lo que temes? La elección es tuya». Soledad sintió el sudor resbalando por su frente, mientras la presión crecía. ¿Podría ser que la única forma de salvar a Alex y a sí misma fuera sumergirse en la oscuridad? Antes de que pudiera responder, la iglesia tembló, un grito resonó en el aire. «¡Soledad!». La voz de Ramiro la llamó desde el más allá. «No te dejes llevar, la luz siempre encontrará su camino». Fue entonces que la comprensión la golpeó, y supo que su decisión no solo afectaría su vida, sino la de todos los que habían estado atrapados en la penumbra de esta iglesia olvidada. La iglesia, con su fachada desgastada y sus cristales rotos, parecía un eco de lo que una vez fue. Sin embargo, en su interior, una energía crujía, como un latido agazapado, esperando ser despertado. Soledad se sentía atrapada entre la decisión de marcharse y la promesa de un poder oculto. «¿Qué es lo que realmente busco?», se preguntó, la inseguridad apretando su pecho. La voz de Ramiro resonaba en su mente, un recordatorio constante de que la luz siempre prevalece, pero la sombra era tentadora. Mientras el murmullo del altar se intensificaba, un escalofrío recorrió su columna. «¿Qué harías por salvar a Alex?», susurró la sombra, con un tono seductor. El eco de la pregunta resonaba en su mente, como un mantra que desafiaba su moral. Soledad cerró los ojos por un momento, imaginando el futuro que podría forjarse en torno a ella y a sus hijos, un futuro donde no tuvieran que vivir con miedo. Pero, ¿a qué precio? Fue entonces que las paredes comenzaron a temblar, y las velas en el altar parpadearon con una fuerza inusitada. «No puedes ignorar lo que está aquí»,
dijo la sombra, su voz ahora un rugido. Soledad sintió su corazón latir más rápido. Debes decidir, Soledad. ¿Te quedas y abrazas lo desconocido o te vas y dejas a Alex a su suerte? La angustia invadió su ser. En un instante de claridad, recordó las historias que su madre le contaba sobre pactos oscuros y sacrificios. «No soy una cobarde», murmuró, tomando una decisión. «No dejaré que el miedo me controle». Sin embargo, cada palabra que pronunciaba parecía resonar en la iglesia, como si el mismo lugar se burlara de su determinación. Un frío repentino la envolvió y la sombra se hizo más tangible, acercándose. «Entonces, acepta y poder», dijo, sus ojos destellando con una luz sobrenatural, «y elige lo que estás dispuesta a perder». Soledad sintió una mezcla de adrenalina y terror. ¿Podría ser que para salvar a Alex tuviera que sacrificar su propia esencia? Pero la idea de perderlo a él, de dejarlo caer en la oscuridad, le hizo temblar. «¿Qué te detiene?», insistió la sombra, ahora casi a su lado, un aliento helado en su cuello. «Piensa en lo que podrías lograr. La iglesia puede ofrecer más que refugio, puede brindarte poder». La tentación era irresistible y su mente giraba con posibilidades. Pero, ¿realmente quería convertirse en aquello que temía? Mientras Soledad luchaba con su decisión, un sonido agudo penetró el aire, como un grito de auxilio. «¡Soledad!». Era Alex, su voz llena de desesperación. La conexión entre ellos era palpable y su instinto maternal se encendió. «No puedo dejarte solo», gritó, enfrentándose a la sombra. «No importa el costo, te ayudaré». La iglesia resonó con un eco de aprobación y la sombra se retiró, momentáneamente desvanecida. «¿Estás lista para enfrentar lo desconocido?», preguntó, su voz un susurro que aún vibraba en el aire. Soledad respiró hondo, su decisión tomada. «Haré lo que sea necesario», afirmó, su voz firme, pero en su interior una alarma sonaba. La luz siempre encuentra su camino, y aunque la oscuridad se cernía sobre ella, no estaba dispuesta a rendirse. Con un nuevo propósito, se dirigió hacia el altar donde todo había comenzado. Mientras extendía su mano, el murmullo resonó nuevamente, y la sombra se retorció, ansiosa por revelar sus secretos. «El precio se pagará, pero no con lo que crees», advirtió, y Soledad sintió un escalofrío recorrer su piel. ¿Qué significaría realmente aceptar este poder? ¿Y qué podría perder en el proceso? La incertidumbre la envolvía, pero su amor por Alex era más fuerte que cualquier duda. Mientras el altar brillaba con un resplandor oscuro, Soledad supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La decisión estaba hecha, y el futuro, una vez más, se encontraba en la balanza. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿hasta dónde llegaría para proteger a aquellos a quienes amaba? La sombra sonrió, y la iglesia tembló, anticipando el desenlace de una historia que apenas comenzaba.